¿Me confirman, por favor, si se está Listo, ya lo podemos visualizando ver. correctamente? Tengo que cambiar esto. ¿Ahora sí? Ya la vemos, perfecto. Muchas gracias. Vamos a conversar un poco de lo físico a lo digital. Esto es el contenido de mi presentación. Quiero comentar brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de transformación digital, un poquito de la historia y en el análisis de los principales retos y cómo los enfrentamos desde el usuario, desde las colecciones, desde los espacios, desde los servicios. Y también, por supuesto, cuáles son las oportunidades que nos ofrece esta coyuntura que nos ha tocado tan duro y cuál es, desde mi perspectiva muy personal, la evolución del bibliotecario en esta transformación digital. Hay muchas definiciones de lo que es la transformación digital. Yo destaqué algunas frases que reflejan muy bien mi pensamiento al respecto. Por un lado, es integración de las nuevas tecnologías en todas las áreas de la biblioteca, en este caso estamos hablando de una biblioteca, para cambiar la forma en que funcionamos. Y con el objetivo de optimizar nuestros procesos, mejorar nuestra competitividad, y dentro del ámbito de bibliotecas no podemos tenerle susto a estas palabras como competitividad y clientes, y ofrecer un valor agregado, un nuevo valor agregado, y destaco lo nuevo, a nuestros clientes usuarios. Lo más relevante, sin embargo, es que implica un cambio en la mentalidad de toda la organización. Esto es un cambio cultural. No es algo que voy a cambiar hoy día y después voy a volver hacia atrás. No, es un cambio cultural que necesitamos implementar, que la coyuntura nos está obligando a implementar y que va a quedarse para siempre. Y esto es también una apuesta a futuro, y yo creo que parte importante de una apuesta a futuro es atreverse, no tenerle susto y atreverse. Un poco de historia. Algo que quiero dejar como mensaje importante de esperanza, de confianza, de optimismo, es que en la historia de las bibliotecas nos hemos pasado por muchas instancias, no tan graves, no tan dramáticas como esta, pero procesos de transformación digital en nuestra profesión los hemos vivido muchísimo, y el doctor Jairo seguramente el próximo exponente lo va a reforzar, dada su experiencia en la formación. Pero lo más importante es que hemos sobrevivido, y eso es lo que hay que destacar. Indicios de transformación digital, o antes se hablaba más de automatización, vienen desde mucho tiempo atrás. No se recuerda o no sabe de las redes, ¿verdad? De Winisi, que fue el inicio para muchas instituciones, muchos países nuestros sobre todo, y partimos con instancias, herramientas como Winisi. Después llegaron los sistemas de gestión bibliotecaria con el formato MARC, las redes de transmisión de datos que también cambiaron la forma en que colaborábamos. Así nacieron Agris, Lilacs y tantas otras instancias de catálogos colectivos a nivel mundial. Con los soportes análogos y digitales también cambió la forma, el costo y las potencialidades de almacenamiento, las posibilidades de almacenamiento. Lo que obviamente también impactó, y ya se está hablando con mucho mayor frecuencia de los accesos, en el sentido de que la responsabilidad de la biblioteca es garantizar el acceso más que guardar algo. Y por último, el advenimiento de Internet, ¿verdad? Que desde los OPACs, las primeras páginas muy básicas, muy simples, con unos pocos hipervínculos, comparado con lo que tenemos hoy día, nacen las revistas electrónicas. Muy al inicio de Internet nacen las revistas electrónicas. Esta ya es una industria que está absolutamente consolidada.
un adulto, digo yo, no es un adolescente como lo es la industria del libro electrónico, las bases de datos agregadas, las bases de datos de las portales de las editoriales, en fin, todo un desarrollo que si lo miramos desde cómo nos impacta, sin duda son también instancias en que hemos enfrentado una transformación digital de parte muy significativa de nuestros procesos y de nuestros acervos, nuestros principales recursos. Nacen también los repositorios, ¿verdad? Los blogs, redes sociales, y por último los bookbots, estos robots que en alguna literatura hablan del bibliotecario, el robot bibliotecario, y cuando uno va a mirar a qué se están refiriendo solo a una máquina que es capaz de subir y bajar libros y distribuir libros, pero todos, la audiencia, sabemos que eso no somos los bibliotecarios, ¿verdad? Pero es un poco de historia y de contexto. Ahora, desde el usuario, ¿qué pasa con la transformación digital en esta coyuntura desde el usuario? Nuestro usuario de hoy es distinto del usuario de antes, sin ninguna duda. Nuestro usuario de hoy quiere inmediatez, quiere un clic y llegar directo a la fuente, y no le interesa estar haciendo mucho scroll con la pantalla ni nada, quiere llegar directo. Tiene intereses muy cambiantes, hace una lectura muy rápida. Por otro lado, trae una deformación desde joven, de no escribir muy bien, no comunicarse muy bien, una especie de telegrama, y sus canales de comunicación habituales son las redes sociales. ¿Cómo enfrentamos esto? Usabilidad, descripción de recursos orientadas al usuario, más que al bibliotecario, orientadas al usuario. Portales de contenido, ya no basta una página plana, tenemos que tener portales de contenido, desarrollar portales de contenido que cambien constantemente, que sean proactivos al acontecer interno de la organización nacional e internacional, con mucho cuidado en cómo desplegamos la información, para no aburrir, ¿verdad? Y dadas las características de la comunicación, algo que ha resultado, por lo menos en nuestra experiencia, muy interesante, es la relevancia que está adquiriendo el bibliotecario referencista, y más concretamente la entrevista de referencia, porque es en esa instancia que se puede dar en forma electrónica, pero sincrónica, utilizando las herramientas de Internet, ya sea vía chat, vía Zoom, vía cualquiera, hay muchas herramientas. Esta entrevista, esta posibilidad de conversar directamente con el estudiante, con el usuario, en esta entrevista, y orientarlo y ayudarlo a encontrar la información que necesita. Y por último, nosotros necesitamos como biblioteca y como unidad de servicio, que si somos académicas vamos orientados a apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y necesitamos sí o sí incorporar a nuestras plataformas y a nuestros servicios las comunicaciones por redes sociales. Si no, nos quedamos fuera. Ahora, ¿qué pasa con las colecciones? Desde el típico, la biblioteca tradicional, ¿verdad? Con mucho papel, con compra por si acaso, buscando siempre la perpetuidad, construyendo grandes archivos y colecciones más bien cerradas. Tenemos que evolucionar a colecciones híbridas, obviamente. Yo soy una convencida que el papel nunca va a dejar de existir. Vamos a seguir teniendo papel, pero obviamente en menor cantidad. Cambiando un poco el modelo de la compra, y ahí están las oportunidades que hay en los distintos ámbitos, incluido el ámbito de los editores, en este gran ecosistema que son las bibliotecas con sus proveedores y las tecnologías. Ya no se habla tanto de perpetuidad, cada vez menos las instituciones buscamos perpetuidad, sino más bien entendemos la suscripción al contenido. Los repositorios han ido reemplazando los grandes archivos, tanto para el uso
para la preservación y difusión del conocimiento nuevo, pero también para la curación de recursos de aprendizaje, la curaduría de recursos de aprendizaje, y por último, el acceso abierto. Toda esta gran tendencia de acceso abierto que ya está, por lo menos en Chile, ya estamos por publicar una política nacional de acceso abierto, y seguro que todos los demás países también están en la misma línea. Sin duda que es algo que favorece o que ayuda a enfrentar esta transformación digital a la que nos está obligando la pandemia. En el caso de los espacios, aquí también hay un cambio relevante que hacer. Obviamente, ya que los estudiantes no vienen tanto a clase y el uso de libros ha bajado sostenidamente desde el 2000, la verdad, las estadísticas mundiales así lo muestran, como que ya no tiene mucho sentido el espacio tradicional. ¿Cómo enfrentamos? Ya, por un lado, al estudiante ya no le molesta tanto el ruido, y si le molesta el ruido, se pone los audífonos y se aísla, no necesita un gran espacio para aislarse. De momento que las colecciones físicas ya no se están usando como se usaban antes, tenemos que cuestionarnos, ¿tiene sentido seguir ocupando grandes espacios, metros cuadrados, kilómetros cuadrados de espacio para una colección que nadie usa, que se usa muy poco? ¿Podríamos pensar fuera de la caja y sacar esas colecciones? Nuestro estudiante de hoy día necesita desarrollar competencias que no son solo las técnicas, sino que también son competencias blandas que son absolutamente requeridas por el mercado laboral y que se incentivan y se motivan en espacios colaborativos. Y eso es parte de lo que la biblioteca puede ofrecer, los espacios colaborativos. Ya hay mucha literatura sobre los makerspace y los Fab Labs, que son en el fondo instancias dentro de las bibliotecas donde el estudiante puede ser creativo, más allá de su línea de estudio, ¿cierto?, en cualquier otra cosa que le interese a nivel personal. También la biblioteca puede ser, en esta nueva realidad, con espacios mejor diseñados y mejor distribuidos, puede ser el punto dentro del campus en que el estudiante, cualquier estudiante, accede a las últimas tecnologías, como una especie de showroom de las últimas tecnologías a disposición de los estudiantes. ¿Qué pasa con los servicios? Nuestros tradicionales servicios en una biblioteca académica, préstamos, ¿verdad?, el uso de PC, los commons que se llaman en alguna parte, el acceso a los textos que son bibliografías básicas o lecturas obligatorias, no sé cómo se refieren a ellos en otros países, el acceso a bases de datos, ya sean bases de datos agregadas o revistas electrónicas, y obviamente el servicio de referencia, entendiendo como este servicio de referencia en un modelo tradicional al bibliotecólogo que está sentado ahí atendiendo a estudiantes y haciendo referencia, perdón. ¿Cómo respondemos a eso? Cada vez más el mundo y nosotros podemos buscar siempre una muy buena analogía en lo que es logístico con el retail. Autoatención. Nuestro usuario, nuestro cliente objetivo, está acostumbrado a que en el banco se autoatiende, en el supermercado se autoatiende, en todas partes se autoatiende. ¿Por qué no también en biblioteca? Autoatenderse. Más aún en pandemia, en donde necesitamos buscar instancias y rediseñar todo nuestro flujo de circulación para asegurar, proteger sanitariamente a nuestro colaborador, ¿verdad?, a nuestros asistentes de biblioteca, tienen todo el personal de biblioteca en el fondo. Sabemos por la literatura especializada que el virus permanece en elementos orgánicos como el papel,
de origen orgánico como el papel hasta 72 horas, entonces obviamente tenemos que diseñar un flujo de préstamos y devoluciones que sea lo más eficiente posible desde la protección sanitaria a nuestro personal. También al estudiante, obviamente, pero nuestro personal tenemos que protegerlo y eso pasa por una autoatención, diseñar el flujo, dónde depositas el libro, en fin, ahí hay un tremendo desafío por delante. Obviamente el tema de las bibliografías básicas, ya no podemos dejar esos espacios, grandes espacios en bibliotecas de la colección de alta demanda, ¿verdad? Que es la colección de bibliografía básica y que queda restringida con menos días de préstamos que el resto de la colección. Eso sí o sí tiene que migrar hacia plataformas digitales, hacia colecciones digitales, y ahí las editoriales tienen un tremendo desafío por delante, una tremenda oportunidad, pero también un tremendo desafío. Proveer accesos remotos, capas de descubrimiento que sean sencillas de usar, que los buscadores tienen que ser buenos buscadores. Los motores de búsqueda, me refiero, no pueden entregar información a granel, porque estamos ante un usuario que le gusta un par de clics y ya. Un motor de búsqueda que me entrega 500 resultados ante una búsqueda por una palabra y no me permite limitar de alguna manera o tengo que buscar muchos títulos hasta encontrar el propio, ese usuario lo va a usar una vez y nunca más va a volver para allá. La segunda vez va a ir a Google y va a trabajar con lo que encuentre. Y aquí es donde la referencia electrónica sincrónica que yo les comentaba ha sido muy significativa y muy bien recibida por nuestros estudiantes, por lo menos en la experiencia nuestra con esta referencista que atiende de cara a cara, sincrónicamente, como estamos nosotros ahora, al estudiante. Obviamente ella sentada en su casa y el estudiante sentado en su casa, pero la comunicación es de cara a cara. ¿Cuáles son las oportunidades? Voy a empezar desde lo más amplio y ¿qué oportunidades veo yo para las editoriales? Sin duda aquí hay una necesidad, por un lado, algo que está exigiendo el mercado, ¿verdad? Siendo nosotros el cliente, necesitamos mayores contenidos en castellano en formatos digitales. Con lecturas en línea, con descarga, mucho de esto ya está resuelto, pero lo que yo veo que todavía no está 100% resuelto es, hay una cierta tendencia y se entiende absolutamente desde el punto de vista de los derechos de autor, absolutamente válido, pero siento que todavía hay una oportunidad adicional más allá, de mirar un poquito más allá de la caja, para sacar del mundo de los libros electrónicos todas las limitaciones del mundo físico, del mundo del átomo, y aprovechar todas las tremendas potencialidades que tiene el mundo del bit o el mundo digital. Y disculpen que traiga a colación, pero obviamente el tema económico es un tema relevante para todos, para todas las bibliotecas y obviamente también para las editoriales. Y ahí todavía siento yo que hay alguna oportunidad de trabajo. Ahora, obviamente las tecnologías tienen un papel muy importante aquí, muy relevante. No podemos hacer nada de esto de transformación digital si no tenemos una plataforma tecnológica que nos acompañe, ¿verdad? Tenemos que migrar los que no estamos aún en plataformas 100% web, tenemos que migrar a plataformas 100% web que faciliten el trabajo del staff, el trabajo de nuestros colaboradores desde cualquier lugar, sin tener que recurrir a herramientas como VPNs, como proxies y demás, que
de alguna manera hacen más pesado el equipo y dificultan la tarea. Por otro lado, desde la arquitectura y diseño de software, tiene que estar centrado en el usuario final. Ahí también yo siento para el mundo tecnológico que todavía hay una gran oportunidad para avanzar. Mucho más adaptable, tienen que ser mucho más adaptable a cada biblioteca, un poco pensar fuera de la caja y no quedarse en lo que siempre hemos hecho porque siempre se ha hecho así, sino que innovar. Eso es algo que se está usando mucho también la palabra de innovación, ¿verdad? Y asociado con la transformación digital, sin ninguna duda. Pero desde el mundo del desarrollo de tecnologías, ahí también hay parte muy importante. En esta misma línea, los portales de biblioteca tienen que ser verdaderos portales, con gestores de contenido, con herramientas que permitan dinamizarlo, interoperables, en fin. Ahí, desde el punto de vista tecnológico, sin duda, una tremenda oportunidad de desarrollo y de mejora. Ahora, ¿qué pasa con las bibliotecas? ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Yo siento que esta pandemia, este encerrarnos, esta cuarentena, nos presenta a las bibliotecas una tremenda oportunidad. Si nosotros logramos tener una presencia digital con todos nuestros servicios en el mundo de la educación, nos convertimos en una unidad que sigue estando presente para el estudiante, no importa dónde esté el estudiante, que tiene todos los recursos ahí disponibles, que tiene a las personas disponibles. Y eso es una tremenda oportunidad. Yo siento que también tenemos que agregar, de alguna manera, instancias de docencia, de asistencia al estudiante, porque no todo el estudiante se maneja muy bien con todas las tecnologías, y el punto de acceso que va a encontrar es a este bibliotecario que está ahí desde su casa atendiéndolo, ayudándolo. Ahí yo siento que hay una oportunidad de desarrollo de nuevos servicios incluso. Yo siempre digo que si nosotros solo tenemos colecciones digitales, no puedo hablar de que tengo una biblioteca digital. Construyo una biblioteca digital cuando tengo en el mundo digital los dos grandes componentes de una biblioteca, las colecciones y los servicios. Cuando tengo esas dos en un ámbito digital, ojalá sincrónico o con algún nivel de sincronía, entonces puedo hablar que sí tengo una biblioteca digital que llega a mi estudiante 24/7. Y eso es una tremenda oportunidad. Porque finalmente el que importa es este personaje, nuestro usuario, sea de pregrado, sea de posgrado, no importa. Es una persona que que se matriculó en nuestra institución para mejorar su vida a través de la educación, ¿verdad? Y nosotros siempre tenemos que estar centrados en esta persona. Esta es la clave de todo nuestro quehacer, el núcleo de nuestro quehacer y el objetivo principal de todo nuestro quehacer. Entonces, todas las oportunidades tienen que ser construidas, analizadas, todos los cambios y la transformación digital, obviamente tiene que ser siempre diseñada y vista y analizada con esto en la perspectiva, como fin último. Ahora, ¿qué pasa con el rol del bibliotecario digital? Como les comenté desde el inicio, hemos pasado por muchas transformaciones digitales a lo largo de la historia de los recursos de información, sobre todo en el siglo XX y ahora XXI. Sin embargo, todavía, y esta pandemia nos trae nuevos desafíos y parte de esos nuevos desafíos incluye
incorporar algunas competencias duras en la formación del bibliotecario, como la construcción de contenidos. Ya no podemos solo esperar que llegue el contenido y ofrecer el contenido tal como está, porque de ese contenido tenemos que hacer guías, tenemos que hacer listas de interés. Hay un rol de community manager que es muy relevante cuando vemos cuáles las características de cómo se comunica, ¿verdad?, nuestro usuario hoy en día. Lo veíamos en la lámina de los usuarios. Este concepto de curar contenido, curador de contenido, sin duda que es un rol que está cada vez más presente y una competencia cada vez más presente en lo que necesitamos hacer como bibliotecarios, porque está un poco asociado al desarrollo, a la selección y desarrollo de colecciones, pero nuestras colecciones ahora son contenido digital y por ende tenemos un universo mucho mayor que el que tenemos en el mundo físico para buscar contenido, seleccionar contenidos, alinear, buscar la coincidencia, ¿verdad?, con los intereses de nuestros usuarios. Y dentro de las competencias duras sin ninguna duda, gestión de proyectos tecnológicos. Esto es muy relevante, cual más, cual menos. Todos tenemos que enfrentar la tarea de identificar una nueva tecnología, proponerla al interior de las instituciones, gestionar la inserción de una nueva tecnología dentro de nuestro sistema, nuestro ecosistema de productos y servicios. Y eso implica una competencia dura. Ahora, dentro de las competencias blandas, hay un tema que es cada vez más relevante, que es el trabajo en equipos multidisciplinarios. Ya no, el bibliotecario ya no puede ser el bibliotecario renacentista, ¿verdad?, que sabe absolutamente de todas las disciplinas habidas y por haber. Ya el universo de contenidos es tan variado que es humanamente imposible poder dominar todas las disciplinas, ni cercanamente todas las disciplinas, y eso nos obliga a incorporar en nuestros equipos de trabajo otras disciplinas. Otra competencia blanda que es muy relevante cuando uno enfrenta un quiebre, una episteme como la que estamos enfrentando ahora, en que necesitamos repensarnos absolutamente, es ser capaces de pensar fuera de la caja. Ya no nos sirve el concepto de miremos cómo lo están haciendo los otros para tratar de hacerlo igual. Eso ya no nos sirve, porque los otros también tienen que estar mirando qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y estamos enfrentados a una situación única que no se había vivido en la historia reciente de la humanidad. Por lo tanto, nadie sabe cómo hacerlo, nadie tiene la clave de cómo resolverlo. Y ese pensar fuera de la caja implica también estar en constante aprendizaje y actualización, implica también atreverse. Eso es clave, y por eso inicié mi presentación con la idea de fuerza de que no es primera vez que enfrentamos transformaciones digitales en nuestro quehacer, y hemos sobrevivido. Por lo tanto, tenemos la capacidad, somos una profesión maravillosa que tiene múltiples capacidades que pocas tienen, y la capacidad de cambio y constante evolución es una de ellas, y hay que atreverse. Nos quedan ya 5 minutos. Muchísimas gracias. Justo a tiempo. Justo. Muchísimas gracias. Eso es lo que quería compartir con todos ustedes. Perfecto. Igual a todos los que están conectados, les agradecemos que estén aquí. Voy a empezar con el siguiente panelista. Y las preguntas que tengan para la directora Mary, les agradecemos que las pongan en la sección de preguntas y respuestas para al final poder contestarlas, ¿vale? Entonces, ahora
Si me permiten, les voy a presentar al director Jairo. Ya lo están viendo por ahí en pantalla. Él es Jairo Hernán Díaz Arias, es profesional en Ciencias de la Información y de la Documentación y Bibliotecología y Archivística. Es especialista en Gerencia Informática y actualmente es director y creador de la Biblioteca CRAI de la Universidad del Quindío, Colombia. Es profesor catedrático del programa CIPDA y en experiencia y eventos es creador y exdirector del programa virtual de la Universidad del Quindío desde 1998, el primer programa virtual en su ámbito a nivel iberoamericano y aún único en Colombia. Es líder y creador de proyectos en educación, bibliotecología, archivística y centro de documentación. Ha participado como conferencista en temas relacionados con innovación, gestión de ideas, transformación digital en unidades de información en Colombia, Perú, Ecuador. Además, ha sido tallerista sobre indicadores de calidad en bibliotecas en Trujillo, Perú, y en este mismo tema, asesor para eventos en México. Asistente en eventos internacionales en México y Perú sobre tecnología y bibliotecas. Y bueno, siempre se encuentra en continuo aprendizaje y reflexión. Y ahora sí, director, por favor, le cedo los micrófonos. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación a este evento. De verdad que muy entusiasmado y quedé absolutamente motivado después de escuchar la presentación de la doctora Boré. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si la estaban visualizando. Ya la vemos. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, un saludo entonces a todos. Muchísimas gracias por esta participación, a Cengate por haberme vinculado a esta tan importante evento y yo espero que, tal como lo acaba de hacer la doctora Boré, con esa presentación tan espectacular que de hecho aprovecho en público para pedirle que por favor me regale la presentación. Yo creo que nos llegará a todos. Muy excelente, me encantó y espero que también pueda aportarles desde mi conocimiento en este proceso. Este tema de estrategias para el uso de la biblioteca digital, le puse un subtítulo que se llama El foco del éxito es usted. Como bien lo mencionó ella en la parte final, tenemos que tener muchas habilidades para nosotros podernos comunicar. Por eso lo cambié en esta forma. El foco del éxito es usted, estrategias para el uso de la biblioteca digital. Y ya lo entenderemos, creo que ya la doctora Boré hizo una parte importante de dinamizarles y mostrarles por qué ustedes son foco de este proceso y en mi parte me corresponderá entonces mostrarles cuáles son esos otros tipos de apoyos. ¿De qué vamos a hablar en mi presentación? Vamos a hablar de estrategias de comunicación, capacitaciones a estudiantes y profesores, fomento de la investigación y posteriormente voy a entregarle a Cengate unas herramientas para que se las envíe a las personas que se suscribieron al evento y que estoy seguro apoyará este proceso del cual estamos hablando. Y finalmente, unas reflexiones. Vamos a hablar entonces de ese punto número 1 de las estrategias de comunicación. ¿Qué va a comunicar? Yo podría empezar aquí de una vez hablándoles de redes sociales y de otros elementos del sitio, en fin, pero si nosotros como bibliotecólogos, como bibliotecarios, no nos preparamos para saber qué vamos a comunicar, pues de nada sirve que tengamos tantas posibilidades de comunicación. Por eso quise traer en esta presentación un concepto que casi siempre, y como lo decía la doctora, tenemos que salirnos de esa caja que siempre creemos en el concepto que tienen nuestro de biblioteca. Por ahí hay un meme que dice que queremos que nos dejen de preguntar si para guardar libros tenemos que estudiar. Y ese meme, yo creo que muchos ha sido viral, creo, pues nos tiene que ayudar a nosotros a entender que esto cambió y no solamente en esta época de pandemia, desde antes. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos preparados precisamente como bibliotecólogos para poder visualizar esos cambios que estábamos haciendo. Entonces, ese primer concepto que nosotros tenemos o que las personas del común tienen sobre la biblioteca los lleva como a esto que estamos viendo en pantalla. De hecho, el término que busqué fue bibliotecario en este sistema de imágenes y eso fue lo que me apareció. Y bueno, pues está bien de cierta forma porque es el concepto que se tiene. Pero, ¿qué vamos a comunicar? Por eso dice allí, los servicios y las colecciones de la biblioteca, ¿eso es lo que vamos a comunicar?
Hay una frase que me encantó y esto hace que los invite a ustedes también a que este tipo de capacitaciones, de eventos, donde ustedes pueden adquirir información, procesarla, reiterarla, corroborarla, pues tiene que servirles para algo. Usted no puede terminar un evento de estos diciendo, ah, estuvo bueno y ya. No, no. De hecho, el evento que acabó de suceder me transformó ya. Y eso significa que hay aportes. Y eso es lo que quiero también inspirar en ustedes. Ustedes tienen que ser ese tipo de personas que tengan esa alta sensibilidad y esa capacidad de desaprender. Porque si no desaprendemos, si seguimos en nuestros dogmas, si creemos que todavía necesitamos ciertos espacios, lugares, métodos, servicios para hacer lo que nosotros hacemos, pues se nos pierde todo el horizonte y por eso posteriormente llega una app que nos dice hasta pronto. Esta frase de la doctora Estela Morales de la UNAM realmente la he utilizado mucho con mis estudiantes, les he puesto a ver un video que tiene que ver con este tipo de explicación, me encantó. Y mire que esto que se lee ahí da para muchas situaciones. El objeto de estudio de la bibliotecología no es la biblioteca, así como el objeto de la medicina no es el hospital. A ver, eso es lo que nos sucede. Muchas veces estamos muy pegados a lo que conocemos, a lo tradicional, y creemos que nuestro ámbito profesional solo se marca si tenemos un espacio, si tenemos un lugar y si tenemos colecciones. Además de eso, nosotros tenemos que tener esas otras capacidades de las que se hablaba anteriormente y fortalecerlas. Eso sucede gracias a este tipo de eventos, donde por esa curiosidad que nosotros debemos de tener y esa sensibilidad, tenemos que ser capaces de decir, uy, qué interesante, esto lo puedo modificar, esto lo puedo adaptar, ¿cómo puedo trabajar con ello? Por eso, cuando hablo de comunicar, ¿qué vamos a comunicar? ¿Qué he pensado que nos puede servir a todos en este proceso de estrategias de comunicación? Es importantísimo que usted sepa dónde está parado, que sepa cuál es la misión y visión de su organización, pero también la de su propia organización, de su biblioteca. De cualquier tipo de biblioteca, usted tiene que saber qué está pasando en ese ámbito. Y eso es importantísimo porque observe su entorno, observe su entorno. Mi entorno quizá es muy diferente al suyo y por eso las soluciones que vaya a interactuar, las posibilidades de comunicación no van a ser las mismas. Por eso quizás yo podría plantearle aquí una cantidad de estrategias y decirle utilice esta o aquella, pero ¿cuál es su entorno? ¿Cuáles son esas posibilidades que tiene? ¿Cuáles son sus recursos? Y eso es lo primero que usted tiene que analizar. ¿Qué va a comunicar? Dependiendo de ese proceso que usted vaya a ejecutar, analice su entorno, obtenga esos datos para que piense, analice los resultados y he denominado algo que es actuar en neutro. Mire, la verdad, lo que está ahí, yo mismo lo he ejecutado. La mayoría de las cosas salen, hay unas que no, pero se convierten en experiencia para decirle a uno, mire, no lo haga, no lo haga o modifíquelo o quizá inició como no era, pero no vaya a retroceder con el proceso, sino mire cómo lo puede modificar, porque si usted tiene una idea y la plantea de la forma correcta, pues es una forma de encontrar ese camino. Ese actuar en neutro significa que cuando usted ya observó, obtuvo los datos, analizó esos resultados, pues usted empieza a inspirarse, a encontrar un momento de creatividad y decir, vaya, esto se maneja de esta forma, yo lo puedo manejar así. Por ejemplo, con la presentación anterior, cada vez que ella nos iba mostrando cómo era y cuál sería ahora lo que nosotros o la forma en que nosotros podemos responder, ¿cuántos de ustedes pensaron, ve, qué interesante, yo tenía este concepto, lo puedo modificar, puedo adaptarlo? Insisto, usted tiene que mirar su entorno, pero algo le tiene que aportar. Ese actuar en neutro es suyo, es ahí. Usted es el que tiene que convencerse y mirar esas posibilidades. Y después actuar en primera. ¿Qué he querido llamar con esto? Es vincule su instinto. ¿Qué le ha dicho su experiencia? Usted lleva años en una unidad de información. ¿Qué ha pasado? Está notando que las estadísticas se han visto afectadas, que el usuario ya no va como iba antes. ¿Qué ha pasado con él? Y eso es lo que le permite a usted, con ese conocimiento y en ese plano, empezar a construir su propia idea.
Eso es importantísimo para que comunique algo diferente, para que usted pueda, voy a empezar a implementar esta estrategia en mi universidad, en mi organización, desde mi biblioteca. Y lo último es que desarrolle, y esto quizá a veces alguien me lo pueda llegar a cuestionar, y es solo o acompañado. ¿Por qué? Resulta que dentro de mi conocimiento y de mi experiencia, con errores y con todo esto, porque uno es humano, cuando empecé con lo del programa virtual de la universidad, yo era estudiante, estudiaba a distancia y empecé a observar cómo venían personas de diferentes lugares desde Colombia a la zona cafetera cada 8 y cada 15 días. Y mi bolsillo, pues yo decía, ¿cómo hacen para viajar? Yo lo logré porque era de acá mismo, de la misma ciudad, del Quindío, y pues me quedaba fácil. No tenía mucho que coger un bus y ya, pero ¿cómo hacían los demás? Mire que ahí empieza uno a pensar, y de ahí, con todo lo anterior, es que nació esa idea de crear ese programa virtual. Y lo interesante de esto es que no había ningún patrón, no había ningún modelo, solo que el hecho de conocer que habían herramientas tecnológicas y que yo las empecé a explorar, pues inclusive empezó con un simple chat en la primera aula virtual y se despegó. Después de 2 años, ojo, después de 2 años ya se había creado una cultura, y una persona me dijo, qué maravilla cuando empezamos, y le dije yo, ya llevamos 2 años con el proyecto. Donde quizá yo me hubiese puesto a contar desde el inicio lo que iba a hacer, no hubiese nacido. ¿Por qué? Porque muchas personas no ven esos caminos que uno ya está diciendo, oiga, esto va para allá. Por eso cuando usted se le prenda ese bombillo, si él es mejor porque va a economizar energía, entonces, o sea, no use el bombillo normal que usamos siempre porque no va en contra del medio ambiente. Utilice el LED cuando tenga ideas. Y en ese espacio, entonces, desarróllelo inicialmente si le toca solo. ¿Por qué? Porque es la forma de poder construirlo. Por eso todos esos pasos anteriores y el actuar en neutro, lo comento desde mi experiencia, es útil. Mire, gente para criticarlo a uno, hay mucha. Lo interesante es que usted aproveche esa crítica para mejorarlo. No saque el producto perfecto. Esa comunicación que usted espera lograr, sáquela. Cuando empiece a recibir, es que no logró. Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué? Porque está mejorando su proceso. Así que no le tenga miedo o temor a lanzarse con las ideas, porque siempre va a encontrar personas por muchos elementos. Así que avance en ese punto. Esto es lo concreto entonces con estas estrategias: tiene una idea para una solución creativa, inicie sin temores, desarrolle, es decir, actúe, enganche, póngale a esto pasión y póngale liderazgo. Y el liderazgo es otro tema que a veces se entiende mal. Uno no tiene que ser el más inteligente, el más hábil, no. Lo que usted tiene que hacer es rodearse de personas y pararse, como dice por ahí una frase, en hombros de gigantes. Yo tengo la fortuna de contar con ese tipo de personas. Por ejemplo, la parte cultural en mi biblioteca no era muy buena. ¿Qué sucedió? Llegó una persona que tenía todo ese conocimiento, y ¿qué hice? Aproveché ese conocimiento, ese apoyo, y gracias a ella eso mejoró. ¿Quién queda bien? La biblioteca como tal, y todos vamos a ganar. Uno gana cuando todos ganan. Mire qué interesante. Y yo simplemente era el director, pero estas otras personas que lo acompañan a uno, que se vinculan con las ideas, pues le ayudan a desarrollar. Entonces ese liderazgo incluso es saber también con qué personas se va a rodear. Usted no tiene que sabérsela toda, ¿sí? Sino saber y contactar. Y eso sí, ¿por qué se unen a usted? Porque le ven esa pasión, porque le ven a usted esas ganas de hacer las cosas. Y cuando usted trasciende a su situación, a su entorno, y usted dice, el estudiante vino aquí, cree en nuestra institución, debemos de darle lo que él quiere, debemos de darle lo que él necesita, incluso cuando no sabe que lo necesita. Eso va dentro de nuestro propio conocimiento. Y definitivamente hay que trabajar en equipo. Yo he logrado muchas cosas también porque tengo un asistente que me ayuda en muchos elementos, y entonces me libera a mí de ciertas situaciones que me permiten leer, estudiar, y eso es importantísimo. Por eso rodearse de personas, de equipos de trabajo que le ayuden a crecer, es bien importante. Esas estrategias de comunicación están basadas en nosotros inicialmente. Les quiero mostrar rápidamente unas ideas
que, como lo mencionaban ahora, son importantes. Nosotros llevamos trabajando en biblioteca digital más de 4 años, mucho más. Realmente empezó en el 2011 esta idea de cambiar. Resulta que cuando me nombraron como director, estos son de experiencias y de poderles compartir, yo venía trabajando con los demás compañeros, dije, bueno, ¿y yo qué? ¿Voy a pasar de director a qué? ¿Ven cómo uno tiene que autorretarse? Y me fui como 8 días a pensar y empecé a mirar en esa época, 2011, qué hacía Harvard, qué hacía MIT, cómo estaban trabajando las universidades en Europa, qué estaba haciendo la UNAM en México, etcétera. Empecé a explorar, a conocer, a ver qué pasaba con todo esto. Y empecé, por ejemplo, en el MIT a saber que era un descubridor. Y como lo mencionaban antes, si nosotros llevamos a nuestros usuarios a cada base de datos, hay que tener una capa de descubridor. Si usted no sabe qué es sencillamente una caja de búsqueda donde se vinculan recursos que se suscriben o recursos abiertos, pero que son confiables. De eso se trata. Y esta página que usted ve, este sitio, es totalmente dinámico. Hemos logrado que las personas entiendan que es un sitio de crecimiento personal y profesional. No es el sitio de la biblioteca, es donde yo voy a aprender, es donde voy a adquirir o voy a poder tener acceso a herramientas que me ayudan en mi proceso de investigación, a curación de contenidos, a filtros que realmente me van a ser muy útiles, a hacer la traducción de algunos documentos que son bien interesantes y por eso la idea que tiene nuestro usuario es que no es simplemente una biblioteca digital, es un punto de acceso a información y a crecimiento por muchos elementos. Y hemos incorporado lo que sería el código QR, hemos venido trabajando con los libros, etcétera, para tratar de proyectarlos. ¿Por qué? Porque el usuario ya realmente que vaya a la biblioteca, ni siquiera en el campus se evidencia eso, o sea, que asistiera, y por lo tanto nuestra metodología es a distancia virtual y presencial, pues nos permitió llegar a cualquier tipo de usuario de diferentes formas. Otro elemento es segmentar la información. Cuando usted la vaya a comunicar, de nada nos sirve a nosotros decir que tenemos una cantidad de recursos si los tienen que buscar en muchos lugares. Nuestra idea, aquí solamente estoy mostrando una parte, en la parte superior está por facultades, entonces el estudiante de determinada facultad simplemente ingresa a ella y va a encontrar todos los recursos que necesita. Esa es una estrategia de comunicación, pero les quise mostrar la parte final porque miren todo lo que hemos agregado y les hemos dicho a nuestros estudiantes, mire, para su papá, para su mamá, para su hermano, para la vecina, dígale que la biblioteca de la Universidad del Quindío también hay recursos para ellos y que van a poder ingresar a explorar cursos, que van a poder aprender, etcétera. De eso nos hemos encargado de visualizarlo en este elemento. Y obviamente, pues trabajamos con redes sociales, hacemos nuestros eventos, tenemos muchos invitados y de esa forma nos comunicamos. Entonces, cuando hablamos de estrategia de comunicación son muchas, pero lo que inicialmente les quería decir es qué vamos a comunicar, cómo nos comunicamos nosotros y qué queremos lograr en ellos. Este WhatsApp Cry lo implementamos hace más de 4 años. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que una de las dificultades que teníamos es que cada vez que hacíamos eventos, hacíamos maratones de capacitación de todo un día, desde 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, cada hora, maratones de capacitación, lo hacíamos por diferentes medios, vía YouTube, desde hace muchos años usamos YouTube para nuestras capacitaciones en vivo, pero implementamos este sistema porque cuando viajábamos a dar nuestras charlas de 15 minutos en cada salón, pues nos encontrábamos con que no conocían. Entonces, este WhatsApp Cry nos ha servido para referencia, para todo tipo de apoyo y ha sido una excelente forma de comunicación. Y además, pues esto simplemente está en pantalla, no lo ven en el formato de celular, pero hacemos promoción de los libros que tenemos y los invitamos a consultar. Aquí una pequeña muestra, ¿por qué? Eso lo hacemos todo. Quizá los que tienen un sitio, pues hacen esto. ¿Cuál es la diferencia nuestra? Ese valor agregado es que lo manejamos por temporadas. Entonces, por ejemplo, en esa curva de aprendizaje nos hemos dado cuenta que ahora que llega una época de vacaciones, pues quizás no les va a interesar el cálculo ni la matemática, pero van a encontrar otro tipo de recursos que los va a invitar, por ejemplo, a sistemas de liderazgo, de uso de redes sociales, en fin, de todos otros temas que llamaríamos un poco más de impacto social,
pero que también van a ser interesantes para ellos. Esa es una forma de comunicar, cómo nos estructuramos. Y finalmente, al entender que realmente desde que inició esta pandemia, casi 2 millones de personas se están agregando diariamente a las redes, a las diferentes aplicaciones, pues cuando nosotros decimos que vamos a comunicar es entender, vamos a mostrar que estamos innovando, vamos a mostrar que empezamos una transformación para el 2021, vamos a empezar a difundir no solamente lo que hace la biblioteca, sino también para fomentar otras herramientas con otros videos, otras capacitaciones que podamos integrar en nuestro sitio. Vamos a difundir capacitaciones como esta u otras o videos a través de nuestros sistemas y redes sociales para que la gente también pueda acercarse a ese tipo de información, o simplemente vamos a informar. Todas esas son herramientas que hay que, o opciones que nosotros debemos de considerar. Finalmente, entonces, ese pensamiento que iniciamos en la primera presentación nos dice qué queremos nosotros que recuerde, cuál va a ser esa marca que queremos que nuestro estudiante tenga y nuestro usuario, nuestro docente, de lo que es la biblioteca. Yo se los comparto con mucha alegría. Nosotros hemos logrado una transformación y cada vez que tenemos un evento con el equipo, recibimos situaciones donde nos dicen que qué bueno, que cada vez que ven una presentación ven algo diferente. Ven, no es la misma. Siempre hay un valor agregado en esa búsqueda de poder impactar a nuestro usuario. Entonces, ¿qué piensan los usuarios de sus unidades de información, de sus bibliotecas? Eso es importante. Y en este momento tiene el mejor momento para transformarse. Tiene ese espacio del 2021, le quedan unos días para que se proyecte y piense en esa unidad de información que va a reconfigurar para el próximo año. Segundo, ese objetivo. Pero no el objetivo de la institución, porque usted ya lo tiene y lo tiene visualizado, es de su institución, cómo quiere ser el próximo año, hacia dónde va, y vaya generando estrategias de comunicación para que ellos, los usuarios, también se vayan comunicando. Nosotros hicimos ahora en julio una encuesta después de pandemia para saber qué estaba sucediendo, dónde estaban buscando la información, y gracias a ello tomamos determinaciones, siempre, como dice en la parte final, analizar el impacto y generar acciones de mejora. Eso es constante. Hay que estar mirando qué está sucediendo con nuestra comunicación, con nuestras acciones y proyectarlas. Nosotros estamos en ese espacio. Y finalmente, pues a través de qué vamos a salir, de nuestro sitio web, que es muy dinámico, a través de nuestras redes sociales, de nuestro WhatsApp Cry, que mantenemos haciendo mejoras en él. Y un punto final son las actividades, eventos y servicios. Eso es importantísimo. Como como otros presenciales, hay que buscar formas de integrar a nuestros usuarios y salirnos siempre de ese concepto que tenemos, que hay que tener un espacio físico para que ellos puedan interactuar con nosotros. Finalmente, quise expresar acá que la biblioteca digital o impresa por sí misma es un recurso de aprendizaje, creatividad e inspiración. La clave está en quién la lidera y quién la utiliza. Me parece que eso también es fundamental, que se entienda. Por ahí hay una película en Netflix que se llama El niño que domó el viento, si no estoy mal así. Qué interesante que la vean para que se den cuenta lo que significa una biblioteca, incluso cuando no hay docente, cuando no hay un tipo de estructura de educación como tal. Voy al punto número 2, capacitaciones a estudiantes y profesores. La encuesta nos mostró a nosotros que el elemento número o principal que nosotros tenemos que dinamizar es al docente. Nosotros lo hemos hecho en diferentes etapas. Los hemos invitado, hemos dado capacitaciones. ¿Qué no hemos hecho? Hemos hecho rifas, hemos entregado, yo creo que en nuestra biblioteca, más de 30,000 dulces, con un papelito diciendo que la biblioteca, nuestro sitio. Hemos hecho eventos de 15 minutos en cada salón, hemos hecho feria, hemos invitado editoriales, o sea, hemos hecho una cantidad de trabajos para ese tipo de capacitaciones. Hemos invitado a diferentes actores para que se vinculen de forma virtual o en su momento presencial, pero ahora todo esto es virtual a través de webinar, para que se hagan ese tipo de formación. Pero nos hemos dado cuenta, no sé cuál será el espacio de ustedes, lo comento por el nuestro, pero por eso es importante obtener datos, que definitivamente el docente es el que determina qué se usa y qué no se va a utilizar. Así que ese punto es clave. ¿Dónde me enfoco acá?
usted no va a poder avanzar si usted no se capacita. Usted es el número uno que tiene que capacitarse. Usted es el que tiene que aprender. Usted se vuelve el partner de las editoriales, de los agregadores, de sus sistemas. Usted es la persona que tiene que obtener ese conocimiento, tiene que aprender a explorar esas interfaces, esos recursos de información, y además de eso tiene que darle valor agregado. Por ejemplo, conozca lo que está ofreciendo, no simplemente mire, estas son las bases de datos, esta es la interfase. ¿Qué plus hay detrás de ese tipo de sistema? Cuando hablamos de capacitación de estudiantes y profesores, lo que yo siempre pienso es, tengo que ser yo la persona que maneje el sistema. Tengo que ser el que lo conoce para poder mostrarle a los demás cómo se hace. Si le cuesta a usted, que está enfocado en esto por su conocimiento y experiencia, imagínese al usuario. El otro elemento es desarrollo y muestre Director, estrategias nos de quedan búsqueda. 5 minutos. Ok, gracias. Búsquedas de estrategia avanzada, eso es importantísimo también que ustedes lo desarrollen. Enseñe trucos, ¿a quién no le gustan los trucos? Las herramientas tecnológicas. Mire, esto de las citas, que a veces genera tanta dificultad en los estudiantes, cuando usted les muestra que existe una extensión en Chrome, que simplemente la instala, que usted le da un clic y ya tiene lista la cita para ciertas páginas, pues eso les va a ayudar. Eso también los entusiasma, y si usted va aprendiendo diferente, lo va a poder llevar a ese tipo de capacitación y lo va entusiasmando porque sabe que va a encontrar elementos diferenciadores. Explique la importancia de recuperar información minimizando el riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre buscar en Google, Google Scholar, Microsoft Academy y buscar en su biblioteca, en su unidad de información, en los recursos digitales? ¿Qué va a marcar esa diferencia? Eso es importantísimo que lo haga y se lo muestre al usuario. Y por último, pues cree un canal de la biblioteca para que suba sus capacitaciones y no esté repitiendo siempre lo mismo. Haga videos cortos y además difúndalos a través de los correos electrónicos. Eso también es importante. Otro caso es difunda información. Por ejemplo, este tipo de capacitaciones o cuando enseñan a manejar bases de datos, la sube a su canal y entonces va generando un punto de encuentro único, su sitio web y su canal, y entonces eso hace que el estudiante siempre tenga la atención y el pensamiento de la marca biblioteca como recurso de acceso a información y a fuentes confiables. Use las redes sociales para difundir sus eventos y finalmente cree eventos cortos, videos cortos muy puntuales. Eso es lo que les quería comentar en esta parte. Y finalmente, el fomento de la investigación, pues miren, si me he puesto en esta tarea de buscar qué hay sobre objetivos de desarrollo sostenible en nuestras bibliotecas, en repositorios institucionales, y la cantidad de información es impresionante. Y ahí tenemos un plus porque necesitamos gente que depure esa información, que cure esos contenidos, pero también es nuestra oportunidad desde las bibliotecas, empecemos a decirle a nuestras vicerrectorías de investigación, a nuestros docentes, que incluso a los profesores que desde sus espacios de curso, de clases normales, deberían empezar con los estudiantes a impulsar, a encontrar ideas, estrategias, métodos para impactar cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Creo que esa forma para fomentar la investigación es mostrarle que va a ser una investigación útil, que es una investigación que va a impactar incluso a su vecino, a su propia familia, pero cuando vemos la investigación por allá lejana, que no parece que no nos impacta a nosotros, pues no se va a fomentar. Cuando lo hacemos de esta forma, usted no quiere solucionar, aportar al fin de la pobreza o a una calidad de educación mucho más neutra, mucho más empoderada en formar de diferentes formas, pues vamos a lograr que realmente se genere ese entusiasmo. Finalmente, creo que el poder está dentro de ti. Si tienes mentalidad de buen estudiante, no importa la edad o la situación, siempre, siempre aprenderás algo nuevo. Finalizo con esto. Hay que creer en uno. Crean en ustedes, crean en sus posibilidades y crean en sus ideas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, director. Yo sé que nos podríamos quedar aquí muchísimo. Su presentación ha tenido muy buena respuesta. Ya hay varias preguntas en el área de preguntas y respuestas. Únicamente nos falta la presentación con Fernanda Castro. Igual la voy a presentar para que la conozcan un poquito. María Fernanda Castro es egresada de la Universidad Iberoamericana de Campus Santa Fe, con mención honorífica y excelencia académica en comunicación. Cuenta con 10 años de experiencia profesional en soluciones digitales y tecnológicas para la educación, desde ebooks, bibliotecas digitales y bases de datos, hasta plataformas de aprendizaje adaptativo.
y ha trabajado para compañías en el sector editorial y de tecnología enfocada en áreas de aprendizaje digital, marketing y desarrollo de producto. Es autora de un libro sobre plataformas digitales gratuitas para el aprendizaje y la educación. Perfecto, Fer. Ahora sí, todos tuyos. Muchas gracias, Caro. Y bueno, buenos días a todos. Me tocó ser la última, así que es un reto mantener la atención y también pues cumplir con la expectativa de todos después de tan buenas presentaciones. Voy a compartir en estos momentos mi pantalla. Ya la vemos bien. Perfecto. Bueno, pues me toca empezar a hablar sobre el tema de la importancia de las bibliotecas digitales. Y antes de comenzar, a mí me gustaría compartirles una frase de la autora británica Doris Lessing que dice: la biblioteca es la más democrática de las instituciones porque nadie en absoluto puede decirnos qué leer, cuándo y cómo. Me gusta esta frase no pensando tanto en la parte literaria como ella, sino pasándola también a la parte académica. Muchas veces la cuestión de la falta de acceso o el no poder ir a un campus por una situación como la de la pandemia vuelve muy complicado que una biblioteca sea ese espacio de conocimiento que necesitamos que sea para los estudiantes y para la gente en general. La posibilidad de tener una biblioteca digital que se pueda acceder a distancia desde cualquier lugar, en cualquier parte del mundo y en cualquier momento, está democratizando el conocimiento. Entonces, es por eso que quería pues compartirles esta frase. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los retos de la transformación digital en las bibliotecas universitarias. Y aquí, pues quiero citar a Neil Morris, que es director de aprendizaje digital en la Universidad de Leeds. Él dice que se trata de la flexibilidad del aprendizaje, de poder cambiar el lugar, el ritmo y la manera de aprender. Como hemos visto muchas veces, pues los alumnos tienen diferentes metodologías de aprendizaje. Cada vez más, pues la tecnología está metida en el día a día de cada uno de nosotros y más en generaciones que ya nacieron con ella, pues prácticamente en la mano. Siendo así, pues su ritmo y su forma de aprender tiene otra dinámica a la de generaciones anteriores y la adaptación a todo esto es clave para que podamos seguir avanzando y aprender juntos. Aquí, bueno, les coloco un poco de análisis. También pasa que la cuestión de los libros de texto y de pagar por pues inscribirse a una universidad, los materiales que se necesitan, el software, una computadora, dispositivos y demás, pues implica mucho dinero y una inversión muy fuerte. En un estudio de Forbes de 2018 se informó que 85% de los estudiantes ven los costos del libro de texto como una fuente de estrés financiero más alta que inclusive los gastos de alimentos, de salud y de hospedaje cuando estudian a distancia. Esto significa que pues muchas veces sacrifican el comprar los libros de texto por gastar en otras cosas. A veces no es tanto un sacrificio, sabemos que a veces estamos pues peleando el presupuesto de los alumnos porque utilicen libros versus sus salidas de fin de semana, sus salidas con amigos, finalmente son jóvenes y pues no se puede evitar eso, pero pues los libros de texto no tienen por qué ser una opción, tendrían que ser parte del programa siempre. Y si ellos ya tienen una institución que los está respaldando y la institución tiene una biblioteca, pues es importante hacerles saber que existe, que no todo material que les recomiendan utilizar tienen que buscarlo fuera, sino que dentro de la propia institución pueden encontrar lo que necesitan. Y eso es parte de lo que hace tanto una biblioteca física como una digital. Y bueno, por otro lado, tenemos también un estudio de Cengage, realizado también en el 2018, que habla de cómo los estudiantes ven pues estos open resources como una forma para evitar los gastos en los libros de texto y elevar también sus resultados. Estas cuestiones pues de los open resources son un tema a debate y podría ocuparnos toda una sesión porque pues hay mucha información. Vemos constantemente que cuando necesitamos encontrar información, recurrimos a buscadores como Google y ponemos el término que estamos buscando y encontramos una cantidad inmensa. La cuestión es, ¿qué tan seguros estamos de que toda la información que aparece ahí está realmente curada y es fidedigna, viene de un buen autor, es una fuente confiable?
Todo esto pues toma tiempo, práctica y muchas veces los estudiantes pues no la tienen. Lo ideal es que haya una biblioteca certificada, contratada por una institución que tenga todo este compendio de información que ya es por parte de expertos, que respalda una editorial y que pueden saber que es una información que pueden utilizar tranquilamente para realizar sus trabajos, investigaciones y para prepararse pues para toda la vida. Ahora bien, hablando sobre la importancia de la biblioteca digital, aquí, bueno, Caro, me gustaría que me ayudaras primero a poner la pregunta. Sí, claro que sí. Voy a relanzar el poll. Aquí, bueno, me gustaría que respondieran la pregunta que tienen en pantalla. Creo que esta no era, Caro. Es que están todas, pero si quieres dinos cuáles para que respondan esa nada más. Ok, la pregunta es, antes de la pandemia, ¿qué tipo de biblioteca usabas más? Las opciones son biblioteca física tradicional o biblioteca digital. No sé si ya estén votando. Ya están, ahora sí. Ok, antes de continuar, pues me gustaría ver más o menos las respuestas que tenemos para poder Claro. continuar con la discusión. Ya están aquí en pantalla. Sí las pueden ver, ¿verdad? Aquí nos dicen, el 67% dice que biblioteca física tradicional y el 33% dice que biblioteca digital. Ok, muy bien. Pues es precisamente la tendencia que hemos estado viendo constantemente. Bueno, como decía Caro al principio, yo trabajo en VitalSource, que es una empresa de tecnología, y podría decirles que vimos un salto que no hubiéramos dado sin, o sea, yo creo que hubieran tenido que pasar unos 5 años para que viéramos la tendencia de uso tan grande que hubo a partir de la pandemia. Dicen que toda crisis hay oportunidad y pues la oportunidad, como decía en la primera ponencia la doctora Marí, es pues crecer y mejorar constantemente. Y en este caso las bibliotecas digitales tienen el gran reto de tratar de ayudar a los usuarios y darles esa confianza que ya tienen en una biblioteca tradicional, pero en un entorno digital que de hecho ya les es bastante familiar en otros ámbitos de su vida, ¿por qué no también en el académico? Aquí pues vamos a hablar entonces sobre las diferentes cuestiones con las que tendría que cumplir una biblioteca. Primero, una biblioteca digital trata de trasladar la biblioteca tradicional a una dimensión más abierta en plataformas. Nos referimos a más abierta porque no tienen que estar en el espacio físico de la institución para poder acceder a los materiales que tienen disponibles. Otra cuestión es respetar las rutinas establecidas. Si saben que tienen cierto tiempo de préstamo, si saben que pueden acceder a la biblioteca y pedir X cantidad de libros, todas esas cuestiones, todas esas configuraciones que una biblioteca tradicional tiene, si la institución las desea conservar de igual forma en una biblioteca digital, se puede hacer con la ventaja de que eliminamos las dimensiones de espacio-tiempo. Un usuario no tiene que estar presencial, no tiene que preocuparse por horarios establecidos para ingresar a una biblioteca física, puede entrar a la hora que quiera a la biblioteca digital y consultar el libro o el material que necesite. La ventaja de esto también es que, pues ahora con la cuestión de la pandemia, mucha gente se tuvo que movilizar, regresar con sus familias, eran estudiantes a distancia, algunos viajaron a otros países y pues, ¿qué pasa ahora? Pues, ¿cómo continúo, no? Al principio, pues no había muchos planes establecidos por parte de muchas instituciones, otras sí tenían como un plan de contingencia, pero la gran mayoría pues es algo que los tomó por sorpresa y tuvieron que buscar la manera de sobrellevar la situación. Con esto y con todo mundo repartido geográficamente por todas partes, ¿cómo solucionábamos esto? Pues una biblioteca digital, sistemas como Zoom, por ejemplo, LMS, todas estas plataformas fueron una enorme ayuda para poder seguir el camino que podríamos haber dejado totalmente parado y clausurado en nuestras vidas, ¿no? Que es pues la continuidad en la educación. Y por último, también hablamos de acceso, accesibilidad y practicidad. Acceso me refiero a que podamos tener, sí o no, una conexión a Internet y poder ver nuestro material,
que eso no sea un obstáculo para que podamos visualizar lo que necesitamos estudiar y lo que necesitamos consultar. La accesibilidad, me refiero, pues más que nada a que estudiantes de todo tipo, no solamente los que pues no tienen ningún problema visual, puedan acceder al contenido. Esto es una cuestión muy importante en cuanto a los recursos digitales. Están muy enfocados a gente que no tiene ninguna debilidad visual. Si se fijan, pues realmente todo está diseñado para la vista en general. ¿Y qué pasa si no la tenemos, no? La idea es también poder proporcionarle a estos estudiantes que tienen alguna debilidad visual el acceso a los contenidos sin que esto sea un impedimento para ellos. Y por último, pues la practicidad, tenerlo a la mano en el dispositivo que usamos en el día a día, en el formato que lo deseemos, poder personalizar este contenido sin afectar a otros usuarios, sin maltratar los libros, que es algo que pasa mucho en una biblioteca física, y bueno, sin el problema de que pues devuelvo el libro y todo se pierde, sino poder conservar todo ese trabajo que yo ya hice para futura referencia. Ahora, otras cuestiones que hacen muy importante una biblioteca digital. A mí me gusta pensar en una biblioteca, ya sea física o digital, como ese espacio romántico en donde podemos encontrar toda la fuente del conocimiento y las voces de, pues, gente que dejó sus ideas plasmadas en libros desde hace muchos años y que continúa haciéndolo en la actualidad. Es el repositorio del conocimiento humano, como bien decían, desde hace años en bibliotecas antiguas. Y pues lo que nos damos cuenta con una biblioteca es que va acumulando información. Más que eliminar, es un repositorio constante. Entonces, poder tener esta idea de comunidad en donde todo mundo pueda aportar, todo mundo pueda acceder y podamos compartir información es sumamente importante. El hecho de que yo pueda interactuar con mi libro, hacer mis notas, resaltar y también pueda compartir con otros usuarios de esos mismos textos información que yo he encontrado relevante o preguntas que tengo, lo convierte en un espacio mucho más interactivo, más interesante y mucho más enriquecido para que todos podamos participar y aprender juntos. Por otro lado, tenemos también la parte de la búsqueda. Lo mencionaban los dos panelistas anteriores. Qué importante es que la información se pueda encontrar fácilmente. Es importante también considerar que si yo busco un término, no estoy esperando igualmente 500 resultados de búsqueda. Lo que quiero encontrar puede estar dentro de muchos libros, pero específicamente en el contexto que lo necesito. ¿Cómo lo puedo saber? Necesitamos bibliotecas eficientes que nos digan en qué partes de los libros que estamos consultando puedo encontrar cierto tema, para que antes de que yo pida el libro en préstamo y se lo quite a otro usuario que quizás sí lo requiera, yo pueda saber si realmente es el libro que necesito o no. La parte de la personalización. Estamos en una era en la que todo queremos que sea personal. Ponemos nuestras iniciales en todas partes, personalizamos nuestros perfiles en redes sociales, colocamos nuestra fotografía, nuestros avatars en todos los lugares en los que estamos teniendo acceso o interacción. ¿Por qué no poder hacerlo también en nuestros libros? Sabemos que el libro de una biblioteca pertenece a la biblioteca, pero por ese fragmento de tiempo en el que yo lo estoy solicitando en préstamo para aprender de él, ese libro es mío. Y la posibilidad de personalizarlo y de hacer un uso tan mío, tan propio, como si fuera un libro que yo compré, es algo esencial. Que yo pueda colocarle notas, que pueda resaltar, pero que además pueda tener herramientas de estudio como flashcards, guías, en las que yo pueda aprender mejor y eficientar mucho más el uso de esta biblioteca, la convierten en algo invaluable. Hablábamos de online y offline. En Latinoamérica tenemos mucho este problema de la poca infraestructura tecnológica para tener una conectividad estable. En estos momentos de clases en línea, bueno, yo he oído de casos de gente que tristemente solo tiene un dispositivo en casa, ¿no? Gente que tiene pues bajos recursos y el único dispositivo que es el celular del papá o de la mamá, y desde allí los chicos que están en secundaria tienen que tomar sus clases virtuales y pues la verdad es que piensa uno en una pantalla de celular, tomar una clase definitivamente no es lo más cómodo ni lo más conveniente, ¿no? Si nosotros tratamos de ofrecer herramientas que no impliquen necesariamente una conexión a Internet y que le estén dando a los estudiantes las mismas ventajas que tendrían con una conexión,
estamos ayudándolos años luz. Sabemos que realmente la conectividad no es 100% imposible porque todo mundo, prácticamente todo mundo tiene una cuenta en alguna red social, todo mundo consulta su correo electrónico y tiene que tener alguna forma de comunicarse. Si la conexión es inestable, lo que nosotros pues recomendaríamos es tratar de pues tener ese momento de conectividad para descargar el contenido y poder acceder a él la cantidad de veces que lo necesitemos una vez que ya no tengamos esa conexión. Herramientas de estudio. Este tema es muy importante. Cuando tenemos un libro físico en una biblioteca pues tradicional, nos encontramos con un libro en papel que pertenece a una comunidad que yo pues tengo derecho a utilizar, pero al mismo tiempo tengo la responsabilidad de cuidar, porque no me pertenece y porque, bueno, al mismo tiempo pertenece a todos. Como no es una propiedad 100% mía, no me siento en la libertad de rayarlo, doblarlo, arrugarlo, o bueno, al menos no deberíamos. Nos hemos encontrado pues bastantes libros mutilados luego en las bibliotecas tradicionales, ya sea por mucho uso o pues definitivamente por maltrato, ¿no? Yo siento que pues hasta cierto punto es una falta de respeto a un objeto tan bello como es un libro. En la parte digital, pues este libro no se va a maltratar, no se va a perder. El libro va a seguir disponible en la biblioteca siempre y cuando existan pues derechos vigentes, eso es un tema muy importante, o no haya ediciones más nuevas. Eh, y bueno, el usuario puede personalizar el libro tanto como él lo desee para hacer un uso muy personal del libro, como valga la redundancia, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y la posibilidad de almacenar información, que este libro sea el resguardo de mis preguntas, de las respuestas que me da mi profesor, de material multimedia que me quieren compartir para que yo entienda mejor un concepto. Eso es esencial para que el libro sea un espacio o un foro en el que no nada más nos encontramos con texto que estoy leyendo y que pues independientemente de que aprenda o no, no tengo mayor interactividad, sino que pueda ser un espacio en el que yo encuentre todo lo que necesito y que digamos, ataque o impulse a todos mis sentidos. Pero sobre todas las cosas, tenemos este tema, la facilidad de uso. Tenemos 5 minutos, Fer. Ay, perdón. Ok, no te preocupes. ¿Qué pasa con esta cuestión? Asumimos muchas veces que para los alumnos es muy fácil utilizar una biblioteca digital porque están acostumbrados a sus redes sociales y ellos tienen habilidades superiores en todas estas herramientas. Sin embargo, pues esto es un error. No es lo mismo saber acceder que saber utilizar. A veces pueden entrar, pero no le sacan el mayor provecho a los recursos que tienen dentro de la institución. Falta que conozcan cómo los pueden optimizar y cómo los pueden utilizar, conocer todas las herramientas que tienen dentro para facilitar pues su estudio. Ya lo decía el doctor Jairo anteriormente, cuestiones como las referencias bibliográficas son básicas y pues si las tenemos, nos pasan, digamos que a un ámbito nuevo al momento de hacer trabajos de investigación. Ahora, otra cuestión de cómo debe ser una biblioteca digital. Intuitiva, fácil de usar. Pensemos en cuando compramos un celular. Yo tengo más experiencia con dispositivos iOS que con otros, pero me imagino que debe ser muy similar. Cuando compramos un equipo nuevo, siempre tenemos este temor de, la información que debo de pasar de uno al otro, que no vaya a perder nada. Y lo que menos queremos es estar leyendo instructivos gigantescos para aprenderla a usar. Queremos sacar el equipo de su caja, encenderlo y darnos cuenta de que ya tiene toda, digamos que todo implementado, ¿no? Es cuestión de que yo me loguee, ponga mis credenciales y que ya tenga toda la información que tenía en el anterior en el nuevo, que sea fácil, que sea amigable, que lo encuentre ajustable a mis necesidades, accesible en el sentido de que si yo tengo alguna debilidad, como lo decía anteriormente, no sea un impedimento para poder ver mi contenido. Actualizada tanto en la parte del contenido como en la parte tecnológica, que me encuentre contenido nuevo y vigente, pero que también las herramientas vayan de acuerdo a que es una plataforma tecnológica y necesitamos que se actualice constantemente para que me ofrezca más y mejores formas de utilizarla. Comunitaria porque pertenece a todos y podemos intercambiar información, y personal porque puedo utilizarla como yo lo necesite. Portátil porque la llevo conmigo a donde sea. Disponible 24/7 porque está ahí para mí siempre que la requiera, e informativa porque me provee de datos de cómo es que se está consumiendo el contenido. En el caso para el bibliotecario.
Aquí hablamos entonces de temas como la colaboración, la autonomía, la flexibilidad y la independencia. Dependemos o no dependemos de estar dentro de un campus, podemos utilizar la biblioteca como la queramos de manera personal, es flexible y podemos colaborar entre usuarios. Caro, ¿me ayudas con la segunda pregunta, por favor? Claro que sí. La segunda pregunta es la de ¿cuál es el principal beneficio que encuentras en una biblioteca digital, verdad, Fer? Exactamente. Leemos las opciones: disponibilidad 24/7, actualización, herramientas de uso, conocer cómo se consume el contenido por parte de los usuarios, todas las anteriores o no le veo beneficios. Aquí ya están contestando, dicen que se está moviendo entre disponibilidad 24/7 y todas las anteriores. Vamos a dejar un momento más para que sigan votando. El 60% dice 24/7. Vamos a finalizarla y vamos a compartir los resultados. Específicamente de esa pregunta, el 58% votó por disponibilidad 24/7, el 8% actualización y el 33% todas las anteriores. Perfecto. Sí, pues la respuesta, la verdad es que no es de extrañar, pensando también en una situación en la que pues estamos todos encerrados y necesitamos tener un acceso al mundo y a que nos den contenido, a poder actualizarnos y continuar con nuestros estudios. Aquí vamos a hablar un poco sobre las ventajas y muy rápidamente. Básicamente, pues yo estoy colocando todas las que habíamos mencionado en las diferentes opciones. El trabajo colaborativo en una biblioteca, muchas veces no se pensaba en una biblioteca física porque pues cada quien saca su libro y no sabemos cómo lo usan. Aquí sí podemos saberlo en una biblioteca digital. La inmediatez de tenerlo pues en el momento en el que lo solicito. Integración con sistemas de gestión de aprendizaje, con cursos en línea en los que podamos tener el libro y todos nuestros ejercicios juntos en un solo espacio. Y análisis de qué y cómo se usa. En la biblioteca tradicional difícilmente podemos saber qué tanto del contenido está utilizando un alumno. Podemos ver dónde lo rayaron, si es que el libro fue mutilado y demás, pero qué tan fácil podemos saber que si subrayó el alumno, si estuvo estudiando, si tomó notas, si lo consultó completo o solo una parte. En un entorno digital, toda esta información está disponible para nosotros y podemos tener una idea más clara de qué contenidos se consultan y cuáles no para los estudiantes y hacer pues mejores compras y adquisición de contenidos de acuerdo a las necesidades institucionales, ya sobre data. Quiero cerrar con una frase de uno de mis autores favoritos, que es Ray Bradbury. Sin bibliotecas, ¿qué tenemos? Ni pasado ni futuro. Y pues eso lo estamos viendo ahora. La biblioteca está siendo un espacio y un foro esencial para que los alumnos y los profesores continúen avanzando en su educación independientemente de que estemos encerrados. Digamos que un encierro no existe mientras tengamos acceso al conocimiento y mientras ese conocimiento esté disponible en nuestras manos. Así que pues nada más cierro con la última pregunta, Caro, como conclusión. Y pues les agradezco también el espacio. La última pregunta, nada más para que la tengan, es: a partir de la pandemia, ¿consideras esencial que tu institución cuente con una biblioteca digital? ¿Sí o no? A ver, para que empiecen a votar. Bueno, están diciendo por el chat que sí. Ya están votando aquí. El 100% está diciendo que sí. Perfecto, ese era el objetivo de esta presentación, porque antes la biblioteca digital era vista más como un lujo que como una necesidad, y hoy, pues en este contexto, estamos viendo que realmente se trata de seguir adelante y la tecnología es la que nos lo está permitiendo. Gracias. Perfecto, Fer, muchísimas gracias. Y pues bueno, ahora tenemos un pequeño espacio para las preguntas y respuestas. Agradecemos a todos los que han estado súper pendientes y súper participativos en el área de Q&A y en el chat. Voy a empezar a leer las preguntas y al director Jairo y a la directora Mari, si me ayudan también reanudando su video para que podamos estar platicándole a todos las respuestas. Voy a empezar a elegirlas. Aquí, por ejemplo, tenemos una de Saúl Ortega Torreblanca. Él dice: vivo en un estado de profundas desigualdades y crecientes formas de violencia. Bajo el paradigma de biblioteca digital, ¿de qué manera podríamos abordar la complejidad social cuando los contactos físicos y cotidianos con las personas en condición de vulnerabilidad
ya son necesarias, casi indispensables. Él piensa en las brechas digitales de la población. No sé si alguien quiera por ahí comentar. Difícil la pregunta, porque yo creo que hay, en esta pandemia sobre todo, hay una necesidad emocional de contacto por parte de todos nosotros y obviamente en una biblioteca pública también se da que llegan personas con todas sus carencias y todas sus necesidades. Yo creo que desde la biblioteca, independientemente del tipo de biblioteca que seamos, sin duda hay un rol importante de acompañamiento, de apoyo. A veces solo el escuchar a la persona que nos ha acercado y los que hacen referencia electrónica lo viven referencia bibliotecaria lo viven día a día con estudiantes que se acercan a conversar temas y que no tienen nada que ver con lo académico, sino que con sus carencias personales, con sus necesidades personales y sus propias emociones. Desde ahí yo creo que hay obviamente una instancia de apoyo que la universidad y la biblioteca en particular apoya. Sin embargo, el salvar esas brechas es complicadísimo. No sé si hay una respuesta en este foro. Yo lo veo más por el lado de las políticas públicas, por el lado del interés del Estado, que ojalá esta pandemia haga darse cuenta a todos los estados que lo relevante que es la conexión, que independientemente de las condiciones económicas de una región u otra, la conectividad en este mundo de hoy y este nuevo mundo es tan necesaria como el agua. Perfecto. Vamos a la siguiente. Solo un aporte pequeño. De todas maneras, y me parece muy bien, es difícil la pregunta, pero yo tengo fe, soy muy positivo, creyendo que esta misma situación nos ha traído una reflexión y que la tecnología se ha impulsado. Digamos, acá en Colombia hay una empresa, no voy a decir el nombre, pero que está empeñada en que cada semana va a vincular una biblioteca con conectividad. Entonces, eso digamos que son buenas noticias y uno esperaría que esto se siguiese como ampliando. Y fuera de eso hay otros proyectos para que se pueda tener mejor acceso inclusive a internet satelital y eso nos va a ayudar. Yo creo que para el 2021 esas situaciones pues van a verse un poco minimizadas y van a podernos permitir a nosotros vincularnos a través de nuestras bibliotecas, de nuestros servicios para el crecimiento personal primero y profesional de ellos también. Así que yo creo que también hay que verlo desde el punto de vista positivo, en que poco a poco vamos a ir creciendo en ese entorno. Perfecto, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Este es para usted, doctor Jairo. Nos pregunta por ahí Marcos Garduño, dice, tiene razón, los maestros son clave para la utilización de plataformas electrónicas. Sin embargo, ¿cómo poder entusiasmar a maestros muy tradicionales para el uso de las herramientas electrónicas? Yo creo que si ven la presentación de Fernanda, ¿sí? Se entusiasmaría mucho porque van a ver las bondades que se tiene frente al uso de ese tipo de recursos. Yo creo que es el empezar nosotros a mostrar poco a poco cuáles son esas tecnologías, porque de hecho uno se queda corto. Yo creo que me imagino también le pasó a la doctora Boré y a Fernanda que nos dijeron que 5 minuticos más, pero quisiéramos poderles compartir mucho más porque lo que queremos es que ustedes a través de este tipo de aprendizajes o de eventos crezcan. Y por eso en las herramientas que voy a enviarle a Cengage para que les comparta, creo que van a encontrar unas que si en este momento no tienen un sitio web o no saben cómo interactuar, esas herramientas le van a poder ayudar a sensibilizarse. Y el docente, al conocerlas, va a entender que él se convierte en un facilitador, que él también tiene que empezarse a transformar y que ya no se trata de llevarle el contenido, sino invitarlo a que conozca y yo me encargo es de superar esa teoría con mi experiencia y con mi explicación. Yo creo que es motivarlos todavía más viendo esas bondades que mostraron anteriormente y nosotros posibilitándole a ellos ese tipo de medios a través de nuestras colecciones digitales. Yo quiero agregar algo ahí.
siento que pasa mucho que los profesores no ven siempre a la tecnología como un aliado, sino que lo ven como ese monstruo que llegó con los alumnos y que ellos sí saben controlar y que conocen mejor que ellos y sienten que pueden llegar a perder el control de su clase. Realmente una clase o la educación no se trata de controlar, se trata mucho más de tratar de buscar un espacio en el que todos podamos participar, en el que todo mundo pueda tener una opinión y debatirla. Y es parte de lo que la tecnología también nos está permitiendo. Todo mundo tiene acceso a la información. El profesor puede aprender de sus alumnos lo que ellos conocen mejor, puede retroalimentarse con ellos constantemente y así pues perderle el miedo y hacer pues un espacio en el que todos aprendan de todos, que creo que de eso se trata. Mucho más interactiva, sí. Perfecto. Yo quisiera acotar además que no es lo mismo para el docente, no es lo mismo pararse frente al estudiante en una sala de clase que pararse frente al estudiante en esta instancia de Zoom. Y ahí cada institución, desde el área de preparación de la docencia, tiene un rol importantísimo donde biblioteca puede apoyar, pero hay un rol importantísimo y central que no necesariamente está dentro de la biblioteca, que es capacitar a esos docentes en esta nueva modalidad, porque las herramientas pedagógicas son otras, las metodologías pedagógicas son otras, no son las mismas que cuando está frente al estudiante en tiempo real, digamos, o sea, físicamente frente al estudiante. Así que ahí hay un rol compartido no solo con la biblioteca, sino que también con otras instancias de la institución. Perfecto. Una pregunta más. Esta es también es de Yadira Montaño. Ella pregunta, ¿qué propuestas o estrategias podemos plantear para mejorar el marketing bibliotecario? Uf. Profesor, usted dio una clase magistral de marketing aquí recién. Está en mute. Ya, perfecto. Yo creo que definitivamente es cambiar ese concepto, cambiarlo de la forma positiva de lo que se tiene frente a lo que es la biblioteca. El marketing de la biblioteca realmente no se debió haber empezado en este momento. Yo creo que cuando tenemos esa capacidad de visualizar qué es lo que está sucediendo, hacia dónde va la tecnología y nosotros unidos a ella, trabajando con ella, cuando nosotros analizamos nuestros servicios y vemos qué tipo de tecnología nos puede apoyar o digamos, asistir en ciertas actividades o en ciertos servicios, nosotros vamos analizando eso y mostrando las ventajas. No es la colección, es lo que la colección le facilita al estudiante, al usuario. No es tener colecciones o una biblioteca digital, es el acceso al conocimiento, al servicio, a la democratización de la información. Ese cambio incluso parece de palabras, como un juego de palabras, pero impacta al usuario. Entonces, en ese marketing, en esa invitación a crear un ambiente, por eso lo dije en el evento, tiene en este momento el mejor escenario para implementar ya una reestructuración de su biblioteca hacia el 2021. Y las bibliotecas universitarias sí que más tienen que entender que nuestros usuarios mantienen con un aparatico de estos en la mano, que si lo dejan prefieren volver a la casa o perder la clase, pero ellos no se quedan sin su celular. Y si nosotros estamos ahí y si les mostramos las ventajas que tienen, entonces nuestras unidades de información van a estar donde ellos están. Y eso es un marketing. Estamos en la punta de sus dedos, estamos donde usted está. Perfecto. Y bueno, nos queda espacio para una pregunta más. Aquí nos comenta Rocío Benítez, ¿cómo romper las costumbres de la vieja escuela entre la mayoría de los integrantes de la biblioteca y sembrar espíritu innovador y creativo? Hay que aprender a desaprender. Esa es la clave para poder para atreverse a innovar. Tengo que dejar de lado todos mis viejos aprendizajes y aprender nuevo. Y es una ruta muy, muy difícil, no es fácil. En general en biblioteca hay personas que llevan muchos años haciendo lo mismo y aquí parte de lo que sucede, y pone también Rocío, y si no quieren desaprender,
yo creo que parte muy importante de la gestión de cambio, de la gestión del cambio, esa es la palabra clave aquí, es lograr que las personas, quienes necesitamos embarcar en el cambio, hagan suyo el cambio. Y la mejor manera de hacerlo, desde mi experiencia, es incorporarlos en las estrategias, incorporarlos en la lluvia de ideas, incorporarlos en todas las discusiones. Esto no es algo que llega desde la plana mayor hacia abajo, es algo que tiene que nacer con la base convencida. Y aquí hay que ser muy, muy estratega, pero la clave es conseguir que el equipo de uno sienta que son parte de ese cambio, que ese cambio se da porque ellos tuvieron la idea de que se dé, que se sientan escuchados, porque en la medida que yo siento que lo que se está implementando es parte mío, fue parte mi idea, lo voy a comprar, lo voy a incentivar, lo voy a dejar crecer. Si lo siento como algo ajeno a mí, nunca voy a aceptar ese cambio y no voy a desaprender. Yo concuerdo con Mari totalmente. Creo que se trata de una cuestión de aprender, pero con H intermedia, y Caro me ha escuchado muchas veces hablar de este tema en otras ponencias. Es apropiarse de las cosas, sentirlas nuestras para hacerlas parte de nuestra día a día, porque de otra forma las vamos a ver como cambios forzosos que no queremos hacer. Y precisamente debemos integrarnos, pensar que el cambio es necesario, pero somos parte de ese cambio, somos esenciales dentro de él, porque el rol que juega la institución, el bibliotecario, el profesor, el administrador y el estudiante, ninguno se puede obviar u olvidar. Todos son parte de un mismo equipo para poder avanzar en este camino de la educación, y es esencial que todos pues tomen las riendas de lo que les toca. Esto es un barco y pues cada quien tiene su función a seguir para que puedan seguir navegando. Así Me es. quitaste la palabra porque yo utilizo mucho este ejemplo de barco, porque yo le digo a las personas, les he dicho, mire, haga de cuenta que estamos en el mar, ¿sí? Viena en un punto donde no podemos nadar hacia la playa. Entonces, si nosotros no estamos unidos y si alguien de lado, digamos, de proa empieza a hacer algo en contra, pues nos hundimos todos. Entonces, cuando uno les dice, oiga, esto trata de manejarse de esta forma. Y el otro elemento es que, claro, hay que dinamizarlos, pero sin embargo, lo digo por experiencia, tener muchas personas a cargo a veces no es fácil, porque hay unos que sí, inmediatamente captan lo que usted quiere, pero a los otros les cuesta un poco más entender porque además se ven amenazados. Cuando usted le dice que llega tecnología de autopréstamo, autodevolución, pues ellos no van a querer eso porque lo ven como una amenaza. Pero entonces la capacitación, empezar a esas personas a capacitarlas y decirle, mire, usted nunca ha manejado COA, al menos le voy a empezar a enseñar cómo modificar fechas para que nos ayude a reorganizar fechas, a poner carátulas en COA, a hacer ese tipo de trabajos básicos, pero importantísimos. Y uno cuando les explica, mire, esto va a mejorar la visibilidad de la biblioteca, etcétera, pues también esa capacitación los va a ir integrando a esos que quizá pues no quieren montarse, digamos así, al barco en el que estamos trabajando. Y ligar el cambio a los beneficios que tiene. Total. De hecho, yo siempre digo a ellos y al estudiante, yo digo, mire, gracias a ellos nosotros tenemos nuestro trabajo, tenemos que actuar también para ellos. Perfecto, pues bueno, les agradezco muchísimo a los tres ponentes que tuvimos aquí. La verdad es que súper enriquecedoras sus ponencias, todo el público está súper contento, agradeciéndoles muchísimo a los tres por todo lo que nos han enseñado hoy. Y además, nosotros también agradecemos a todos los que están aquí conectados, que han estado participando súper activos, de verdad han sido una audiencia maravillosa. Y pues les agradecemos mucho. Igual, de forma rápida, nada más les doy los avisos. Vamos a compartir esta ponencia que fue grabada con todos ustedes para que puedan por ahí revisar a detalle las presentaciones. También les vamos a compartir una constancia de participación. Y por último, al momento de cerrar el webinar, les va a aparecer una ventana donde ustedes pueden solicitar un demo de 30 días a nuestra biblioteca digital. Si ustedes quieren conocer un poquito más sobre las funciones de nuestra biblioteca, sobre los títulos que hay, los invitamos a que soliciten su demo.
ahí les va a salir por ahí la invitación. Y si no, si se les cierra la ventana, cualquier cosa, Zoom les va a mandar un correo de agradecimiento y ahí también va a estar el correo. Entonces, les agradecemos mucho. Gracias, Fer, gracias, Mary, gracias, Jairo, por esta mañana que compartieron aquí con todos nosotros. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Un gusto. Gracias. Hasta Hasta luego. pronto. Hasta Gusto. Hasta luego.